Hoy es un día hermoso, maravilloso. Es un día precioso y excepcional como ninguno. ¿Saben por qué? Porque estamos vivos y tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior. La Sagrada Escritura hoy quiere hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, sobre un tema necesario: soledad. Hoy hablaremos de la soledad. Hablaremos de la soledad física, de la sensación de soledad y de la soledad espiritual. Podemos nosotros mirar a nuestro alrededor y observar que mucha gente vive sola. Que la soledad física, ¿qué es, Miguel Ángel, la soledad física? No tener a nadie junto de ti. Es no tener a nadie junto a ti. Es estar sin alguien, sin compañía. O también podemos decir que es la falta de contacto social, es la falta de contacto físico, es estar aislado. Como creyentes, muchas veces debemos retirarnos de la gente y de nuestras actividades para estar a solas con Dios, pero es una decisión que nosotros tomamos. Estamos hablando de la soledad física, de alguien que no tiene familia y que está solo. Podemos observar gente viviendo en la calle, podemos también observar niños abandonados, mujeres divorciadas solas, ancianos en hospitales abandonados y también en asilos. La soledad física es algo real, es algo común. Aunque es una experiencia difícil, es una experiencia dolorosa, es una experiencia real. Que tal vez tú hayas pasado y que yo he pasado y que seguramente pasaremos. Es una experiencia dolorosa que no solamente nosotros hemos atravesado. Vamos a leer la Sagrada Escritura en Marcos 14, del 18 al 50. 18. Marcos 14, del 48 al 50. Adelante, Miguel Ángel. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. En esta porción de la Escritura podemos mirar la maldad humana. Dice la palabra: y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para arrestarme, pregunta Cristo. El único hombre más inofensivo que ha existido sobre todo el planeta y que no existirá otro como él, el más inofensivo, fue arrestado como si fuera un ladrón, con espadas y con palos. Y Jesús les recuerda: cada día estaba con vosotros. O sea, vemos que Jesús estaba con ellos. ¿Haciendo qué? Enseñándoles en el templo. Y no me arrestaron. Pero es así para que se cumpla la Escritura. Podemos mirar la ingratitud humana, la ingratitud de los corazones, de las personas que salieron para arrestar al maestro, al que estaba enseñando a todos a liberar su alma, que predicaba la verdad.
miramos la ingratitud. Jesús había sanado a muchos, había hecho muchos milagros, había alimentado a multitudes y lo estaban siguiendo. Muchísima gente seguía a Cristo. Aquí la misma gente fue desnudada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía la intención de por qué buscaban a Cristo. Buscaban a Cristo para obtener un beneficio personal. Buscaban a Cristo porque necesitaban un milagro. Querían que Jesús satisfaga alguna necesidad. No buscaban a Cristo para estar con Él. No buscaban a Cristo para apoyarlo o acompañarlo. Porque en este momento ellos mismos habían ido a arrestarlo como si fuera un ladrón. ¿Dónde estaba la gratitud? Brillaba por su ausencia. Pero lo más sorprendente aquí, hermanos, el versículo 50 dice: entonces todos sus discípulos, todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. ¿Qué sentirías tú cuando tienes una necesidad, cuando te están cometiendo una injusticia en tu contra y tus amigos te abandonan y tu familia te da la espalda, y aquellas personas a las que tú les has dado un servicio y les estás enseñando la palabra verdadera huyen? Se siente terrible. La soledad física es una experiencia terrible, es una experiencia dolorosa, es una experiencia difícil. Cuando tienes un problema y dices, dame un celular, necesito un celular. No, nadie te presta un celular para hacer una llamada. O que tienes una necesidad y nadie hay que te socorra. Podríamos hablar de combustible o de refrigerante o alguien que te lleve a un lugar. Se siente horrible no tener a alguien en un momento difícil que te apoye solamente con su presencia. Esta experiencia de soledad la pasó nuestro Señor Jesucristo. Huyeron sus discípulos, le abandonaron, porque pensaron más en ellos y no pensaron en Cristo. Así somos, hermanos. Así es nuestra carne egoísta. Podemos entender entonces que no podemos obligar a nadie a permanecer con nosotros o a quedarse. Por muy difícil que sea la experiencia que estamos viviendo, por muy difícil que sea la situación, no podemos obligar a nadie a quedarse. Jesucristo experimentó esta situación. ¿Dónde estaban aquellos ciegos? ¿Dónde estaban aquellos paralíticos que habían sido sanados? Sabemos que huyeron. Y también sabemos por las escrituras en Juan 19, del 25 al 27, que el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. María, la madre de Cristo, y algunas mujeres. En el momento en el que Jesús necesitaba mirar a aquellos discípulos que le habían jurado lealtad, como Pedro, que nunca te abandonaré, no, yo estaré contigo, hablando en su carne, no cumplió su promesa. Jesús experimentó la traición, experimentó el abandono, experimentó el rechazo. Así que Él, apreciados hermanos, entiende perfectamente cuando estamos pasando por alguna situación difícil. Así que Él comprende lo que estás viviendo si te sientes solo o estás solo. Por eso Él promete a sus discípulos en Mateo 28:20. Y miren aquí algo grande. ¿Me lo buscas, hermano Miguel? Algo asombroso que nos debe llenar de gozo y de alegría. Que nuestro Señor Jesús no es rencoroso y no es vengativo. Porque a Él le abandonaron sus discípulos. A Él lo desampararon sus discípulos. No estuvieron ahí presentes. Pero que Él promete en Mateo 28:20. Adelante, Miguel. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren esto grandioso, hermanos.
aquellos hombres que habían abandonado a su maestro, a su sanador, al hacedor de milagros, les estaba encomendando la gran comisión, que sabemos que es la predicación del evangelio, para liberación del alma, para que nosotros vivamos en libertad, en gozo, en paz, en amor. Este Señor Jesucristo les estaba dando esta comisión, pero les prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabiendo Él el dolor, el sufrimiento que causa la soledad, Él prometió y lo está cumpliendo, estar en tiempo presente. Yo estoy con vosotros. ¿Con quién está? Con sus discípulos. ¿Cuántos días? Todos los días. 365 días del año. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Notamos la hermosura de Cristo? El cariño de Cristo, que está contigo adentro de tu corazón, y está conmigo, y está con cada uno de los creyentes, porque Él cumple su palabra. Está con nosotros todos los días. Está en nosotros, porque Él no va a pagarnos con la misma moneda. Él no es vengativo, Él no es rencoroso. El amor no guarda rencor. El amor no busca lo suyo. Y si te sientes solo o estás solo, físicamente hablando, estás solo, tendrías que preguntarte: ¿te estás aislando? ¿La gente te rechaza? ¿Eres tú el que no te integras? Y pregúntale al Espíritu Santo, pregúntale a Cristo dentro de ti: ¿por qué la gente te abandona? Porque pueden haber dos motivos. Puede ser porque tú los confrontas con la verdad, o porque están rechazando a Cristo en ti. O también puede ser porque tu carácter de soberbia, de arrogancia y de orgullo evita que se acerquen a ti. Tendríamos que analizar por qué estás solo. Porque el cristiano no debe estar solo, no es correcto que esté solo. El cristiano debe buscar compañía. No hay razón por la que un cristiano se aísle voluntariamente. ¿Qué debemos hacer si estamos solos físicamente? Buscar a alguien con quien compartir el evangelio. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 68:6. Salmos 68:6. Dice así la palabra de Dios. Salmos 68:6. Y lo voy a leer. Dice así la palabra: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Aquí hay una promesa: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Dios no abandona al menesteroso, al necesitado, al huérfano, a la viuda, y hace habitar, dice aquí, en familia a los desamparados. Esto debemos entenderlo, que el propósito de Dios es que tú no estés solo, que nosotros que tenemos al Espíritu Santo busquemos la compañía y ayudemos al desamparado. Dios hace habitar en familia. Si te sientes sin familia, si vives lejos de tu familia o lejos de tu ciudad natal, busca una congregación. Acércate a una congregación, no te aísles.
porque Dios te hará habitar en familia si te sientes desamparado. Hebreos 10, 24, 25 dice la palabra: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El cristiano no debe vivir solo, se debe integrar, debe buscar una compañía, no se debe aislar, porque es la única manera que nosotros como creyentes podamos estimular a otros al amor y a las buenas obras. Es la única manera en la que podemos enterarnos de la situación que están pasando otras personas, que debemos reunirnos con alguien, debemos compartir con alguien. Esta es la soledad física, que es algo común. Pasamos ahora a la sensación de soledad. La sensación de soledad es una experiencia individual, es una experiencia personal, es un estado emocional que puede deberse a que estás atravesando o estamos atravesando una profunda angustia, una situación fuerte, un dolor fuerte, una enfermedad, un problema, escasez, relaciones rotas, divorcio, muerte o por alguna situación difícil. Podemos tener la sensación de la soledad. Pero esta sensación puede ser no real. Para un creyente que ya nos dijo la Escritura que tenemos a Cristo y nosotros lo hemos experimentado, que Cristo está dentro de nosotros, ¿podemos tener esta sensación de soledad? La respuesta es sí. El rey David expresa en el Salmo 25, estoy en el versículo 16 y 17, ayúdame, oh Jehová, estoy solo y afligido. El rey David, estoy solo y afligido, líbrame de mis congojas. Estaba teniendo esta sensación de soledad por las aflicciones. Pero miremos también en Mateo 27:46. Miguel Ángel, ayúdanos. Mateo 27:46. Adelante. Mateo 27. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Hemos leído que Jesús experimentó la soledad física, el abandono de las multitudes y de sus propios discípulos. Y en esta porción de Mateo 27:46, Mateo da testimonio del clamor de Cristo cerca de la hora novena. Jesús clamó a gran voz, o sea, gritó, clamó, con una pregunta, con una interrogante. Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento, en esta parte, Jesucristo tuvo la sensación de abandono, tuvo la sensación de desamparo, tuvo la sensación de la soledad, porque estaba experimentando una profunda angustia, un profundo dolor, algo terrible por lo que tú y yo no hemos atravesado y no vamos a atravesar, hermanos, al grado de Cristo. Jesucristo tuvo esta sensación de abandono, pero preguntó, no afirmó: mi padre me ha dejado. No, Padre, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, escuchen esto, hermano.
No podemos interpretar mal las escrituras. Este es el testimonio que da Marcos, que da el evangelista Mateo sobre la experiencia de Cristo. ¿Realmente Jesús había sido desamparado por su Padre? Usemos el sentido común y dejemos que el Espíritu Santo ilumine esta porción bíblica. Muchos somos padres. Y aunque nuestros hijos no se portan bien, cuando están en problemas, ahí vamos a ayudarlos. Un padre humano, que es un padre malo, da buenas cosas a sus hijos. Y estamos con nuestros hijos cuando están enfermos, cuando necesitan ayuda económica, aunque nos enojemos, no lo vuelvo a hacer y lo volvemos a hacer. Y nosotros, siendo padres malos, apoyamos a nuestros hijos y no los dejamos solos cuando están enfermos, cuando acuden a nosotros o cuando tienen alguna necesidad. ¿Acaso Dios no es el mejor padre de todos los padres? ¿Acaso Dios no es el padre amoroso, ejemplar y modelo, que no hay un padre como Él? Creemos que el Padre de Cristo lo hubiese abandonado cuando Jesús no estaba siendo egoísta, que no estaba haciendo lo malo y estaba haciendo la obra de sacrificio en beneficio de la humanidad. Cuando estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. En este escenario miramos a Dios. O sea, ¿estaba Dios con su Hijo? Claro que estaba con su Hijo. Y el Hijo obediente, el único Hijo de Dios, el único, y que no desagradó en ningún aspecto a su Padre, y que cumplió al 100% la voluntad de Dios, al 100% cumplió perfectamente las instrucciones de su Padre. Padre e Hijo, Padre amoroso, Hijo obediente. ¿Lo hubiera abandonado? Claro que no, desde luego que no. Y esto explica quién fortaleció a Cristo cuando, humanamente hablando, estaba drenado en energía, estaba débil como humano. ¿Quién lo fortaleció? Desde luego que su Padre. Pero ¿qué debemos aprender aquí? Que la sensación de soledad es algo común y es algo normal de todo humano. El mismo Jesús la tuvo, pero no duró mucho tiempo, porque sabemos que antes de entregar el Espíritu, Jesucristo, oró por aquellos que le habían despedazado el cuerpo. Oró por aquellos que habían molido su cuerpo físico, que habían incrustado las espinas de la corona en su cabeza. Oró. ¿Y qué dijo? Padre. Le llamó Padre a Dios. Quiere decir que su Padre no le abandonó, ahí estaba. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Cuánto amor, cuánta misericordia. ¿Crees que Cristo te va a abandonar si estás pasando situaciones difíciles? ¿Crees que Cristo te va a desamparar si necesita Él fortalecerte? Él es tu fortaleza. Él es tu sustento. Él es tu apoyo. Él es tu refugio. Él no te va a desamparar. Así como dijo a sus discípulos, yo estoy con ustedes. Porque Él sabe que es muy difícil estar solo en una situación difícil. Por eso Él no lo va a hacer. Él está contigo. Él está conmigo. Y si tienes esta sensación de soledad, ¿qué debes hacer? Recurrir a Él. Clamar. No te siento, Señor. No te veo. Manifiéstate. Dame una palabra de consuelo. Dame una palabra de fortaleza. Dame una palabra de ánimo. O más bien pedirle perdón. ¿Sabes por qué? Porque Él sigue contigo en tu corazón, pero tú piensas que no está. Estamos dejando de creer, estamos creyendo más a la carne, estamos mirando más las circunstancias, estamos dándole mayor valor a ese problema que a la presencia de Dios. Entonces, para un creyente, para un cristiano que tiene a Cristo morando, conviene pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque pienso que estoy solo. Perdóname, Señor,
porque creo estar solo y estoy dudando de tu palabra, porque sé que estás conmigo. Debemos pedirle perdón a Dios. Porque solamente hay una razón para que Dios se aleje, que volvamos a practicar el pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los que practican el pecado están privados de la presencia de Dios. Pero nosotros que hemos perdido perdón, que nos hemos reconciliado con Dios a través de Cristo, tenemos la presencia del Padre en nuestro interior. Jesús no pecó, nunca cometió pecado y sabemos que nunca perdió la presencia de Dios, que nunca Dios lo abandonó, que Dios no tuvo ningún motivo para rechazarlo, para abandonarlo, para desampararlo. Y que esta sensación de soledad la podemos enfrentar mediante el clamor, mediante la oración, mediante el pedir perdón, porque Él está con nosotros. Tercer tipo de soledad, que también es real, la soledad espiritual, el vacío de Dios, el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, el no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones, el no tener a Dios en nuestro corazón por causa del pecado que vivimos o que practicamos. Y aquí, hermanos, muchos tienen este vacío y por lo tanto, al tener la ausencia de Dios en su corazón, van a tener permanentemente la sensación de soledad. Van a tener, aunque estén rodeados de gente. Todos sabemos que el apóstol Juan, que él mismo se identifica como el discípulo amado, el discípulo a quien Jesús amaba, fue desterrado y llevado a la isla de Patmos. Estuvo verdaderamente solo, pero nunca fue abandonado por Cristo, porque en ese destierro, en la isla de Patmos, Cristo se le manifiesta y le dicta el Apocalipsis, este libro profético, el último libro de la Sagrada Escritura. ¿Estaba físicamente solo? Sí, pero nunca estuvo sin la presencia de Cristo y pudo soportar el aislamiento obligado porque fue llevado a la isla de Patmos por causa de Jesucristo, por predicar el Evangelio. Entonces, si tú tienes a Dios, cuídalo. Escucha esto. Solamente un Dios existe. Solo un Dios vivo, real. Solo un Dios omnipotente. Solo hay. Si lo pierdes, ¿encontrarás otro? ¿Sabes que no? ¿Inventarás un Dios? ¿Te fabricarás un Dios? Así que mucho cuidado con perder a Dios en tu corazón. Porque Dios sí nos puede abandonar, sí nos puede desamparar si como cristianos lo ignoramos y como cristianos volvemos a la práctica del pecado. Si como cristianos no valoramos el Espíritu Santo, que es la gracia dentro de nosotros, Dios mismo dentro de nuestro corazón, el regalo más grande que todo humano puede necesitar y que todavía tal vez no seamos conscientes de que la presencia de Dios está dentro de nosotros. ¿Valoras a Dios dentro de ti? ¿Aprecias al Espíritu Santo en ti? ¿Honras, agradeces a Dios dentro de ti? Analiza. Dios quiere que nosotros compartamos el Evangelio, este mensaje
esta buena noticia. No estás solo. Dios está contigo. Y por muy difícil que sea la experiencia, el abandono, el rechazo, hay alguien que cumple su palabra y que no te desampara, siempre y cuando estés haciendo su voluntad. Porque dice la palabra en la palabra sagrada, el apóstol Pablo dice: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Antes bien, dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo. Mientras tengas a Cristo morando en ti, mientras lo tengas, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Pero, escucha, sí te puede separar tu propio pecado. La única persona que puede ocasionar que Dios se vaya de tu vida eres tú. La única persona que puede ocasionar el abandono de Dios eres tú. Así que, ¿te sientes solo? Analízate. Esta es la palabra. Demos gracias a Dios. Miguel Ángel, oras por favor. Señor Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, venimos a ti conforme dice tu palabra, suplicándote en el poderoso nombre de Jesús, que la palabra que se predicó el día de hoy, que se impartió, Señor, quede plasmada en nuestro corazón, y que siempre, Señor, tengamos en cuenta tu presencia en nosotros, mi Rey, que tengamos en cuenta tu sacrificio, que tengamos en cuenta cuánto amor nos tuviste, Señor. Por favor, Padre Celestial, obra el corazón de cada uno de nosotros. Y sé tú quien nos guíe, Señor. Con tu Espíritu Santo, mi Rey. Nos ponemos en tus manos porque tuya es la gloria y la honra. Amén.